Como le he comentado desde el principio del programa, el Senado de la República ratificó por votación dividida el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el llamado TPP-11. Y para hablar al respecto, tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, al presidente de la Comisión de Comercio del Senado de la República, Héctor Larios, senador del PAN. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bueno, ¿cuáles dirías tú que son las ventajas para México de la aprobación de este acuerdo comercial? Fundamentalmente 4. La primera, originalmente nosotros entramos a esta negociación juntos, Canadá y México, porque era la manera lateral de modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y construimos un acuerdo entre los 3 países, Estados Unidos, México y Canadá, junto con otros 9 países, y prácticamente establecimos los capítulos que son los nuevos capítulos del TLC. Ese era nuestro objetivo. Al salir de Estados Unidos de este acuerdo, quedamos obligados a modernizar el TLC, pero al ratificarlo ahorita, mandamos un mensaje claro a Estados Unidos. ¿Cuáles son los términos de la negociación que queremos nosotros, Canadá y México, y en eso estamos muy unidos con respecto al TLC? La segunda ventaja es que el mercado que más rápidamente crece en el mundo es el mercado de la costa asiática. La cuenca del Pacífico, es con mucho el ritmo de crecimiento de ese mercado el mayor del mundo. Y ahorita que está creciendo, nosotros entramos ponemos un pie para poder mejorar nuestras relaciones comerciales ahí. Se abren realmente muchísimas oportunidades. Tenemos un acuerdo de libre comercio con Japón muy limitado y con eso se amplía enormemente el panorama. Hay sectores, por ejemplo, el sector agropecuario que dan brincos de júbilo, aunque eso todavía tardará un año en entrar en vigor, un poquito más de un año. Dan brincos de júbilo porque van a poder acceder al mercado de Japón, que es un mercado muy, muy importante, y que su producción agropecuaria pues es absolutamente deficitaria por sus condiciones geográficas. Otra ventaja que nos da es que tarde que temprano este acuerdo va a regresar a Estados Unidos. De hecho, el acuerdo es el mismo que se conoció y se negoció hace ya año y medio, y del cual Estados Unidos se salió, pero dejamos las cláusulas que Estados Unidos impulsó, que fueron 22, en suspenso. ¿Y por qué va a regresar a Estados Unidos? Porque es la única manera, como dijo el presidente Obama, de poner las reglas del comercio e impedir que China sea el que ponga las reglas del comercio, y pues sabemos que a veces los chinos no son muy derechos en los tratos, y yo creo que nos conviene a nosotros estar en este gran mercado, y con la presencia de Estados Unidos representaría más de la cuarta parte del mercado mundial. Se expresaron ayer en el Senado algunas preocupaciones por la competencia en concreto con Malasia y con Vietnam en el tema de la industria textil. ¿Tú crees que pues son válidos estas dudas, estos planteamientos? ¿Crees que nos estamos metiendo en un acuerdo comercial que podría devastar la industria mexicana, o crees que es la oportunidad de la industria mexicana de volverse verdaderamente competitiva? Las dos cosas, Pascal. Por primera vez en un acuerdo comercial pusimos en la exposición de motivos textual y literalmente las preocupaciones de tanto la industria textil como la del calzado también, y que también se centran fundamentalmente con relación a Vietnam. Pero adicionalmente, primero te diría, ¿cuáles son esas preocupaciones? Las más importantes tienen que ver con la política interna del país. Somos un país en donde nos falta mucha fiscalización, y entonces a veces una empresa bien establecida textil tiene que competir con empresas que meten de contrabando subfacturado productos de Vietnam, y los venden en el mercado a través de las tiendas de autoservicio con visos de legalidad. Cuando se investiga, pues se descubre que son facturas falsas, y que además se roban el IVA y muchísimas cosas, y pues la industria dice, me está matando esto. Ya estaba acostumbrada a que hubiera un mercado ilegal en los tianguis, en donde se vende contrabando y demás, pero ahora compito con truanes de altísimo nivel, conectados a veces con figuras políticas, que hacen que mi negocio no exista. Y entonces tiene toda la razón del mundo, pero eso es un problema interno, es un problema del tratado. Sí. Y lo que hicimos fue crear un grupo de trabajo donde participa la PGR,
el SAT, Hacienda, Economía y acompañamos a algunos sectores, obviamente confidencial por la información que ahí se maneja, para tratar de que se vaya construyendo el camino para impedir estas cosas y que puedan tener esa competitividad. La mayor parte de sus preocupaciones son de nuestra agenda interna. Y de las que eran de las preocupaciones de la agenda externa es exclusivamente el tema de lo que se conoce como short supply o abasto escaso, que es cuando en la región no se produce un insumo que se puede importar sin pagar arancel para incorporarlo a un producto. Y ahí tienen miedo de que en Vietnam esa lista se flexibilice y a la hora de la hora están entrando productos, insumos que sí se producen en la región y que nos den en la torre con la competitividad. Y ahí se puso literalmente lo que ellos nos quisieron un exhorto a la Secretaría de Economía a mantener el diálogo que ya tiene con la República Socialista de Vietnam, que es el último punto de acuerdo, para buscar condiciones equitativas para México, en lo particular, en lo que se refiere a la lista de escaso abasto. Yo te diría, ayer yo estuve con el presidente de la industria y el texto exacto de lo que ellos querían que dijera en varios puntos es exactamente el que quedó. Oye, Héctor, por último, cuando está México en el proceso, esperemos que final de renegociación del Telecán con Estados Unidos y Canadá, se le abren dos perspectivas enormes a nuestro país con el acuerdo con la Unión Europea por un lado y el acuerdo con la región Asia-Pacífico con el otro. ¿Crees que esto ayuda en la negociación y crees en un sentido más amplio que le da a México pues un mayor abanico para colocar sus exportaciones en otros mercados y no depender tanto del de Estados Unidos, que lo sabemos, tiene una cercanía geográfica con la que es difícil competir, pero finalmente son otras opciones? Bueno, primero me quedaría con lo último que dices. En Europa nos dicen todos, quedaría yo por tener 1 kilómetro de frontera con Estados Unidos. Claro. Y esa es una bendición más que una maldición. Independientemente con Trump o sin Trump, con tratado o sin tratado, vamos a tener la mayor parte de nuestro comercio con Estados Unidos. Eso es innegable, porque a los gringos les conviene vendernos a nosotros y a nosotros les conviene venderles a ellos. Pero al margen de eso, es una extraordinaria noticia el cierre de negociaciones de la revisión del Tratado de Europa, que era un tratado bastante limitado en materia de comercio. Estábamos vetados casi para todos los productos agropecuarios, teníamos condiciones de regla de origen bastante complicadas para poder acceder al mercado. Ahora con esta revisión se logra un acuerdo muy bueno para ambas partes, realmente muy bueno. Yo debo reconocer que la capacidad de nuestros negociadores lograron temas que me consta por la relación que tengo con el Parlamento Europeo, que no estaban dispuestos a ceder, como por ejemplo el que la indicación geográfica de quesos se permitía que en México se usen 3 nombres de indicaciones que son europeas. Eso sí nos abre potencial para exportar a Europa productos agropecuarios por primera vez. Bueno, ya exportamos algunos. Nos abre para tener una mayor relación comercial e industrial, y sí ayuda a diversificar el mercado. ¿Y qué te digo yo de la cuenca del Pacífico? Pues también nos ayuda a diversificar el mercado. Nosotros tenemos balanza deficitaria con los países asiáticos, que esto nos permite, lo cual no es ningún pecado, ¿verdad? Yo tengo balanza deficitaria personal con el que me venden los alimentos, pues yo no los produzco. Así es el mundo. Pero también nos abre una enorme posibilidad este acuerdo del Pacífico, que tarde que temprano nos va a permitir diversificar el mercado sin dejar de reconocer que siempre Estados Unidos será prioritario por la razón de cercanía para muchísimos productos. Muy bien, Héctor, pues te agradezco mucho estos minutos para el programa, para hablar de un tema tan importante. Gracias. No, pero otra gracias a ti, gracias a tu auditorio. Muy amable, Héctor Larios, senador del PAN, presidente de la Comisión de Comercio del Senado de la República.